¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a otra edición de Diálogos con Chacra, este espacio en el que todos los días conversamos con un referente del sector agroindustrial para que nos ayude a comprender el día a día de cada una de las actividades que sabemos que le importan a cada uno de ustedes. Está hoy acompañándonos Pablo Vilano, es el titular de Apimel. Gracias por estar. No, al contrario, gracias a vos, Karina, por invitarme. Bueno, en primer lugar, le pido que me defina a quién es nuclea Apimel, para saber de dónde partimos. Nuclea todas las pymes lácteas del país. Somos más de 170 y distribuidos generalmente en los pueblos del interior nuestro. Arranco por preguntarle entonces, ¿cómo evalúa hoy la situación de la lechería en la Argentina en términos generales, independientemente de si se trate de un pequeño tambo, una pyme, o un tambo más significativo de mayor producción de litros diarios? Bueno, hemos tenido, digamos, una etapa en los últimos meses muy difícil, con una crisis internacional que nos pegó duro, un mercado demandante prácticamente inexistente, salvo Brasil y los demás mercados con una cotización muy baja con respecto a los costos que tenemos nosotros. Y después en lo que es internamente nos ha castigado mucho el clima, como a otros sectores, pero en el caso de los tambos han sufrido mucho, especialmente Córdoba, Santa Fe y oeste de Buenos Aires. Así que recién ahora se está recuperando un poco la producción, las industrias, las pymes en particular, están tratando de también volver a los litros que tuvieron, digamos, en 2014, porque eso hace que se incrementen los costos, porque tenemos mucha capacidad ociosa. ¿En qué orden se encuentran hoy los precios internacionales? Bueno, yo digo que hubo una pequeña recuperación. Hoy una leche en polvo está alrededor de los 3.100 dólares la tonelada. No se puede esperar demasiada recuperación más que eso. Lo que creo que sí tenemos que trabajar en función de que tenemos que competir con los demás países que a esos valores pueden exportar, trabajar mucho en los costos nuestros para bajar los mismos y así ser competitivos, porque el mercado es uno solo y cotiza y hay que adaptarse a esa cotización. Me quedo un poquito con el mercado externo, pero no me olvido, después vamos a hablar de la cuestión local. ¿Cuáles son los principales países competidores hoy con la Argentina en primera instancia en materia de colocación de leche en polvo en el exterior? Y por otra parte, ¿qué nos hace falta para ser competitivos hoy en lo que hace a los costos, en lo que hace a la moneda de cambio para la exportación, que es el dólar? Bueno, como competidores tenemos, digamos, como vecinos, Uruguay es un competidor nuestro, Brasil, que por un lado hoy está comprándonos y es el único mercado al cual le podemos vender por el hecho de cercanía y además por el hecho de estar protegido el Mercosur con respecto a otros oferentes. Y después ya, digamos, competidores de más lejos sería Australia y Nueva Zelanda principalmente. Y por supuesto que Europa, porque Europa después de dejar las cuotas, la cuotificación de ellos, empezaron a producir y se transformaron en lugar de, en algunos casos se autoabastecían y hasta incluso importaban, a que ahora exportan. Así que tenemos una lucha difícil y dura. Lo que pasa que en ese contexto tenemos un gran problema, no solamente la lechería, sino otros sectores, de los costos que tenemos. Cuando hablamos de costos laborales, no estamos hablando de salario, sino todo lo que rodea el salario, que es más de un 70% de lo que es el salario de bolsillo, costos de logística. En la actividad láctea, nuestra industria en general, absorbimos todos los costos de flete. O sea, nosotros le vamos a buscar la leche al tambero y la llevamos a la industria, con un costo obviamente por cuenta nuestra. Y después esa mercadería que antes era, como el precio se llamaba planchada de fábrica, ahora no es más así. O sea, ahora nosotros le llevamos la mercadería al comercio, porque el comercio también se dio cuenta de que el costo incidía mucho, el costo de logística, y a su vez hasta ponemos repositores dentro de las grandes cadenas de supermercados. O sea que eso nos influye
muchísimo. Y después, por supuesto, que está el costo tributario, que bueno, obviamente que el país y el gobierno incluso está hablando de una reforma tributaria, pero también nos pega y nos pega fuerte. Por eso digo que sumando todos esos costos es que no nos hace competitivos en el mercado internacional, en este caso de los lácteos, pero se puede llevar a un montón de otras actividades agroindustriales. Hay costos que tienen que ver con, por ejemplo, el enfriado, la energía concretamente, que tienen incidencia fuerte, y cuando usted me habla del costo laboral, para no generar la polémica del caso, pero que es importante porque es un tema que se está abordando, ¿tiene que ver con la paga al trabajador de la pyme láctea o tiene que ver con los costos extra que naturalmente tienen que ver con el Estado Nacional? No, por supuesto, hay que dividir lo que es costo salarial de lo que es costo laboral. El costo salarial es el costo de bolsillo de un trabajador, que por supuesto dentro de la industria láctea en estos últimos 10, 12 años se ha recuperado y que eso nosotros no lo vemos mal porque en definitiva el asalariado tiene que tener un sueldo digno para también movilizar el mercado interno donde nosotros vendemos los productos, el 80% de los productos lácteos se venden en el mercado interno. Pero después hay toda una serie de impuestos que llevan a que si yo le pago 10 al trabajador que se lleva de bolsillo, a mí me está significando 17, o sea, me significa un 70%. Eso, comparado con otros países, donde el costo puede llegar a ser el costo salarial, digamos, laboral con respecto al salarial puede llegar a ser un 20, un 30%, que es un 70%. Entonces, eso es una de las cosas que debemos corregir. Por supuesto que además de lo tributario, digamos, tenemos 92 impuestos entre nacionales, provinciales y municipales, estamos hablando en general, ¿no es cierto? Entonces, una pyme láctea paga 92 impuestos. Sí, cualquier industria, lo que pasa es que bueno, ahí está sumado todos los costos de toda, o sea, depende de en qué provincia esté. Sí, claramente. Pero digamos, paga muchísimo, o sea, paga mucho ingreso bruto, muchas tasas municipales. Nosotros llevamos mercadería para distintas provincias, en cada provincia hay una tasa diferencial. Esto evidentemente se ha hecho porque tanto la nación como la provincia como las municipalidades cada vez necesitan mayores recursos y bueno, y eso lo sacan de los impuestos. Pero el tema es que cuando uno asfixia tanto al sistema productivo, termina con que mucha gente se va a la marginalidad. ¿Por qué? Porque no puede afrontar digamos, la parte impositiva. Entonces, evidentemente que hay que corregir la marginalidad, pero por otro lado hay que adaptar lo tributario a algo que se pueda pagar. Como decimos los periodistas, hay temas de tapa que nunca llegan a tapa. ¿Hay mucha marginalidad aún hoy en el sector lechero? Sí, pero no hay más que en otro sector. O sea, la misma proporción, o quizás menos incluso, porque nosotros ahora, digamos, el sector en general, yo hablo de las empresas que yo represento, estamos anotados en Siglea, o sea que en definitiva esto del Siglea depende del Ministerio de Agroindustria, se pasa en información, la misma asociación nuestra pasamos informaciones todos los meses de la producción para justamente tener junto con las grandes empresas la estadística y poder saber números y cifras que en este país en general muchas veces adolecemos de estadística y de cifras, pero evidentemente que no podía ser necio de negar que hay marginalidad, pero no hay ni más ni menos que en otros sectores y es producto justamente de eso, ¿no es cierto? Por un lado, crisis y por otro lado, el exceso de impuestos hace que realmente se vaya la gente quizás a un mercado marginal y eso evidentemente nos hace competir de mala manera a los que estamos, digamos, blanqueados o en el mercado original, digamos, ¿no? ¿En qué orden está el precio que cobra hoy el productor por litro de leche en tranquera de tambo? ¿Cuál es el sistema que hoy se está aplicando y el que a criterio de APIMEL podría mejorarse o no?
para la paga? Yo creo que el sistema de pago, para mí, no, por más que uno le dé vuelta y demás, es un tema de oferta y demanda. Siempre fue así. En este momento, donde por diferentes razones, pero específicamente una climatológica que ha hecho que se disminuya de un año a otro un 14% en la producción, evidentemente hizo animado el mercado lácteo, por suerte, porque pudimos recuperar de 2 pesos 50, 2.40 que llegó en otoño del año 2016, a que ahora esté por encima de los 5 pesos, 5.30, 5.40, 5.50 el precio por litro, y es producto de eso. Por eso que nosotros como sector tenemos que procurar, si tenemos un 80% de mercado interno y un 20% de exportación, y lo que podamos llegar a crecer en el futuro, eso irremediablemente tiene que procesarse y tiene que guardarse y exportarse. ¿Por qué? Porque si lo volcamos al mercado interno, lo único que hacemos es toma de ganancia de la parte comercial, porque ni siquiera eso llega en forma directa al público, y por otro lado deterioramos la rentabilidad del tambo y de la industria. Por eso digo que el sistema para mí no tiene otra alternativa. No se puede obligar a una de las partes a pagar un determinado precio. Yo creo que lo hace la oferta y la demanda, pero entre todos tenemos que trabajar para que no haya sobreoferta. El industrial, el pequeño industrial vinculado con la actividad tambera, hoy en la Argentina, ¿cuál es el principal producto de elaboración? ¿Los quesos como lo fue tradicionalmente? Sí, aunque ahora hay una transformación. Cuénteme. Hemos trabajado, por supuesto nos falta mucho, pero ya se han hecho varios emprendimientos en la gran utilización del suero, ¿no es cierto?, que es el subproducto después de la elaboración del queso. Esto significa que hemos aprovechado ese subproducto, que además de ser un perjuicio en el tema de fluente, porque evidentemente es algo que contamina, por otro lado lo hemos aprovechado en distintos productos dentro de los lácteos y dentro de los quesos, que obviamente que la mayoría de las pymes lácteas elaboran quesos. Estamos tratando de tener, por un lado, ganar en eficiencia las que tienen un poquito más de volumen, tipo medianas empresas, para automatizar lo más posible y hacer mucho más rentable ese producto. Pero por otro lado, las pequeñas empresas ir a especialidades, no a commodities, sino a especialidades incluso para el mercado interno y para la exportación. Eso es lo que tenemos que tratar, las pequeñas empresas, de encontrarle valor agregado a ese producto. ¿Cuáles podrían ser esas especialidades? Bueno, quesos con hongos, por ejemplo, es una de las cosas. Le pregunto porque, a ver, usted me tiene que ayudar a entender porque usted es el experto en la materia. No. Entiendo que hacer un queso duro o más duro me demanda más tiempo y más espalda como industrial para poder sostenerlo, que hacer un queso blando lo saco más rápido al mercado y también me viene más pronto el ingreso. Por ejemplo, ¿cómo? Claro, pero dentro de los quesos, por ejemplo, dentro de los quesos blandos uno puede tener una mozzarella fresca, digamos, como se consume en Italia, que es lo que ahora está abundando ahora acá para hacer diferentes tipos de comida. O sea, estamos trabajando mucho con los chefs, con la parte gastronómica, ¿no es cierto?, quesos saborizados. Después otra cosa también que tiene mucha importancia es los quesos con ingredientes como pimienta, como hierbas. Bueno, ese tipo de cosas son las que, además de darle valor agregado, hace que el consumidor salga de lo que es un queso duro o un queso Mar del Plata, como se le llama, un queso con ojo, o un cremoso, digamos, ¿no? Seguir fabricando ese tipo de mercadería, pero sí diferenciarse de las grandes empresas con quesos que son artesanales, con mucho más sabor y por supuesto que con otro tipo de precio también. Hay un tema que es de larguísima data y no creo que podamos resolverlo nosotros en esta charla, pero sí me gustaría conocer su parecer al respecto. Mucho se habla de la diferencia que existe entre el precio que percibe el productor y el precio que finalmente pagamos los consumidores, que el productor, usted que es industrial, yo que soy periodista, también somos consumidores y pagamos ese precio final.
Usted habló de que en el caso de Apimel hasta hoy llega al supermercado, por decirlo de algún modo, y hasta pone el repositor. De todo ese trabajo también pasa por el pequeño industrial. ¿Dónde está la brecha más grande? Bueno, ¿alcanza con el observatorio de precios? En realidad es complicado el tema. Nosotros desde la asociación hemos trabajado mucho en reuniones, incluso con el gobierno, con los distintos gobiernos, con las asociaciones, con los comerciantes. En general el comerciante es reticente, a pesar de que en las últimas reuniones han venido de las cámaras de supermercado a charlar y a tratar de ponernos de acuerdo en el tema de qué participación tiene cada sector. Yo creo que la mayor participación dentro del todo lácteo tiene que tenerla, por un lado el productor, el tambero, y por otro lado el industrial, que son los dos que generan valor agregado. Digamos, en el caso del tambero, ordeña del pasto, transforma en leche. En el caso nuestro, transformamos de leche a quesos o leche fluida o yogures o demás. Entonces, ese sector es el que más participación tiene. Muchas veces es el que menos participación tiene dentro de la torta. Y acá estamos hablando de 4 sectores. Estamos hablando de la comercialización, del Estado, del gobierno, hablábamos hace un rato de los impuestos, y de la producción y la industria. Nosotros un poquito, ahora retomamos un poquito más el ánimo, ¿no? Pero medio vencidos de que nos decían que la parte comercial no había cómo solucionarlo, promovimos hace 3 años, que arrancamos con la Semana del Queso en noviembre, y promovemos locales de venta al público, donde el industrial, que al principio nos negábamos, decíamos, no, si nosotros somos fabricantes, ¿cómo vamos a venderlo también? Pero realmente nos dimos cuenta, por un lado que llegábamos con precios más económicos al público, después que hacíamos conocer la marca de uno, teniendo locales propios, y muchas veces no en las grandes ciudades, sino en los pueblos donde está la pyme, que a uno no se hubiese imaginado, por ejemplo, que en Trenquelau, que en provincia de Buenos Aires, que hay un montón de pymes, haya 4 o 5 locales de venta al público de distintas pymes, donde la gente que conoce a la industria, porque vive ahí, pero que además va al local ese, saborea los quesos, los prueba, sabe diferenciar un queso de otro, porque uno hasta incluso hace docencia, y a su vez mejora la rentabilidad. Yo creo que eso es un paso, y el otro es, bueno, seguir, pero hay un secretito, digamos, dentro de esto, que es lo que hablábamos anteriormente, que es la oferta y la demanda. Si nosotros sobreofertamos el mercado, y no estamos hablando de desabastecerlo, sino de abastecerlo, pero en forma justa, que no sobre un solo producto, ahí es donde nos hacemos respetar un poco y la brecha esa se acorta. Mientras nosotros tengamos gran oferta de productos, ahí es donde se va alejando ese margen y evidentemente ahí pierde tanto la producción como la industria. Le pregunto ahora, ¿cuánto debería costar un queso cremoso tradicional al público, el kilo? Y desde bueno, la industria. Por eso, nosotros, digamos, hoy por hoy, como para tomar un promedio, depende las diferentes calidades, Claro. las industrias, digamos, ¿no? Pero hoy podía llegar a estar entre 70 y 80 pesos al público. Obviamente que uno va al supermercado y lo encuentra mucho más caro. Es cierto que el último eslabón, o el anteúltimo, que es el de la comercialización, también tiene una Tiene que cuestión tener, positiva, por laboral, supuesto. pero por la supuesto. brecha es muy importante. Pero es importante. Pero ¿qué pasa? Por eso digo, esa brecha se acorta cuando lo que uno ofrece es lo justo que necesita. Ahora, si 3 o 4 vamos a ofrecerle al mismo comerciante, evidentemente él dice, no, entonces está sobrando mercadería, ahí es donde empieza a alargarse ese margen. Usted se va a plantar, a disertar frente a más de un centenar, 2 o más centenares de productores agropecuarios el 29 de agosto en la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, en la Jornada Nacional del Agro. El lema convocante en esta oportunidad tiene que ver con un tema no menor, la competitividad. Si bien en la lechería este año, como usted bien lo dijo, por cuestiones climáticas, lamentablemente se retrajo la producción. En el resto, buena parte, por lo menos la producción de la pampa húmeda,
ha habido una reactivación. Frente a esto, la organización de Jonagro, CRA, se plantea, nosotros comenzamos a crecer, pero logística, impuestos, ¿de qué va a hablar usted? Y adelántenos algo. Bueno, de lo que voy a hablar yo es de costos laborales y específicamente, ¿no?, los costos internacionales, que sería la comparación con el resto de los países que compiten con nosotros por un mercado lácteo demandante, pero por otro lado causto, porque digamos, el mundo no está con demasiado digamos, capital, entonces por supuesto que necesita mucha más demanda de la que nosotros podemos ofrecer, pero por otro lado los países que tienen esa demanda quizás no tengan el recurso. Por eso que la cotización internacional no son los precios que teníamos nosotros hace 4 o 5 años de 4 o 5 mil dólares la tonelada. Hoy, por suerte que se recuperó, porque estuvimos mucho menos, hoy está en 3.000, 3.100 dólares la tonelada de leche en polvo. Entonces lo que tenemos que hacer es trabajar reduciendo costos. En el caso de lo que yo voy a hablar es del costo laboral. Cuando digo costo laboral no digo el salario solamente, sino digo todo lo que rodea con aportes y demás impositivo a ese salario. Y bueno, y compararlo con los demás países en donde, bueno, nos vamos a encontrar con una sorpresa, pero eso lo dejo como incógnita para la charla. Va a tener la oportunidad de cruzarse, al menos con el presidente de la Nación, Mauricio Macri, que está previsto que sea quien haga la apertura de esta Jornada Nacional del Agro. Si lo tuviera frente a frente y a solas, ¿no? ¿Qué le diría como industrial pyme hoy ya al primer mandatario? Bueno, justamente que, digamos, creo que él está en esa sintonía, pero lo que nos preocupa muchísimo es el tema costos en general. O sea, el argentino de por sí y el agroindustrial es competitivo, ¿no es cierto? O sea, tenemos una gimnasia, somos eficientes, tenemos pasión, las pymes lácteas, trabajamos, amamos lo que hacemos, pero muchas veces nos encontramos con esos costos excesivos, que creo que es lo que tenemos que modificar. Como gobernante le diría de revisar los costos tributarios fundamentalmente y los costos de logística. Y también, y hablando del tema de exportación de lácteos, también las trabas de los organismos nacionales, como por ejemplo el SENASA. O sea, no son cosas hechas a propósito, pero sí que hay que facilitar para una pyme esos trámites engorrosos. Le hago una pregunta, no importa que estemos pasados de tiempo, entre usted y yo y los televidentes. Los ROE como tales no existen más, pero existen registros para poder exportar. Claro, bueno, por eso. Y eso es lo que hay que facilitar. Se está pensando en una ventanilla única, en un solo trámite para solucionar todos estos temas. Creo que se está en buen camino, pero bueno, habrá que activar eso para que se defina estos trámites engorrosos, que además de ser engorrosos y perder tiempo, son muy costosos. Costos laborales, un tema no menor por estos días cuando el tema ha sido llevado al tapete a nivel internacional, pero también en la Argentina por el propio presidente de la Nación, Mauricio Macri, en un ámbito, en un marco como será Jonagro el 29 de agosto y con un disertante que tendrá nada menos que la responsabilidad de hablar desde el lugar de la lechería y desde las pymes, un sector muy emblemático, así como el trigo o la carne para la República Argentina. Aquí tenemos el director ha puesto la placa. Todos los que quieran inscribirse puedan hacerlo en www.jonagro.com.ar. Recuerden, y esto es muy importante, que pueden inscribirse hasta tanto se agote el cupo con la posibilidad de poder estar participando. Pablo Vilano será uno de los disertantes en Jonagro y tuvimos el gustazo de que pueda adelantarnos algo y de paso aprovechamos su presencia para poder ahondar más en el tema de la industria lechera pyme en la Argentina. Ha sido muy atento. No, muchas gracias a vos. Muchísimas gracias. Nosotros hacemos aquí una pausa muy breve y vamos a regresar, como es habitual, con la programación de Chacra Televisión. Muchas gracias.